Buenas tardes, Magíster. El tema que voy a tratar hoy es de ética y liderazgo. Como definición de ética, la ética es una rama de la filosofía que se dedica a analizar la conducta humana y paralelamente estudiar la moral y encontrar una manera de juzgar a la misma. El término ética tiene su origen en el griego, proviene del vocablo éticos que significa carácter, ética normativa que enfatiza su objetivo en exponer qué debe ser considerado bueno o malo para una persona. Se dedica a la elaboración y posteriormente la formación de normas sociales, excluyendo el seguimiento y cumplimiento de las mismas. Ética aplicada es uno de los campos más actuales de la filosofía contemporánea, donde se hace una reflexión sobre la fundamentación de las normas. Ética profesional es la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en cuanto tales. Es lo que la pulcritud y refinamiento académico ha bautizado con el retumbante nombre de deontología o deontología profesional. En efecto, la palabra ética, confirmada por diccionarios y academias con el sentido de parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre, no es tan preciso en el significado como la palabra moral. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? La moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de determinado grupo social. Por otro lado, la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un ser humano pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es ética? La ética se refiere al estudio y análisis de la moral para llegar a un pensamiento propio como ser humano o grupo sobre lo que está bien o lo que está mal. Siendo así, cada persona puede tener un criterio sobre los hechos que ocurren a su alrededor y comportarse en concordancia con su pensamiento. ¿Qué es moral? La moral es el conjunto de valores y reglas definidas por determinado grupo o cultura, que es común a todos sus miembros. Siendo así, la moral es la que define cómo la persona debe comportarse en un medio social. ¿De dónde vienen los principios morales y éticos? La moral es un patrón externo que puede ser proporcionado por instituciones, grupos o por la cultura a la cual pertenece un ser humano. También puede considerarse un sistema social o una estructura para un comportamiento aceptable. Origen de los conceptos de ética y de moral. Gran parte de la confusión entre estas palabras viene de sus orígenes. La palabra ética viene del latín ético y se refiere a las conductas, al modo de ser. La palabra moral viene del latín moralis, que se refiere a las costumbres. Entonces, originalmente los dos tienen significados muy similares. Ejemplo del uso de ética. El concepto de ética es utilizado cuando reflexionamos sobre la moral aceptada en determinada sociedad, pudiendo aceptarla o cuestionarla. Ejemplo del uso de moral. La moral se refiere a ciertas normas y conductas creadas y aceptadas en determinado grupo social, pudiendo variar de acuerdo con el lugar o el tiempo. Liderazgo, una visión de la época actual. Vivimos una época en que el mundo ha atestiguado cambios dramáticos y acelerados que han alterado profundamente la naturaleza de la sociedad y la han sumergido en un estado de ansiedad y confusión sin precedentes. Una época en que podemos observar la rápida desintegración de las estructuras mismas de la civilización. Una época en que, a pesar de nuestros grandes avances científicos y tecnológicos, cada día aproximadamente 40.000 niños mueren de enfermedades prevenibles. Una época de creciente pobreza y violencia y falta de esperanza. La dinámica social. Actualmente se está gestando una transición misma que está caracterizada por dos procesos paralelos que moldean dramáticamente el destino de la humanidad y el curso de la historia. Estos procesos gemelos han sido denominados desintegración e integración. Aunque aparentan ser diametralmente opuestos uno a otro, en realidad se complementan. El proceso de desintegración nace de la insuficiencia de las estructuras sociales y sistemas de pensamiento anticuados para responder a los procesos de cambio acelerado y la creciente crisis global que ha experimentado la humanidad durante el siglo pasado.
A medida que estas fuerzas aceleran y amplían el alcance de su impacto, producen cambios profundos en la vida ordenada de la humanidad. Estos cambios inspiran tanto temor como esperanza por el futuro. La necesidad de liderazgo en las instituciones. Las instituciones que están haciendo esfuerzos para resolver los problemas complejos que afligen a los pueblos del mundo han descubierto que los medios científicos, tecnológicos y políticos no son suficientes por sí solos. En el corazón de la crisis global que atormenta a la humanidad hay una crisis fundamental de valores que se manifiesta en las esferas sociales, económicas, políticas y ambientales de la vida humana y sociedades. La necesidad de liderazgo social ha de ser un liderazgo que esté plenamente consciente de las dinámicas de desintegración e integración que caracterizan a nuestra época y que conscientemente se alinea con los procesos de integración. Líder. No se puede hablar de liderazgo sin referirse a un grupo de seres humanos. El liderazgo se ejerce en el contexto de un grupo. Liderazgo autoritario. El líder autoritario da órdenes, espera una obediencia inmediata, exacta y sin cuestionamiento de su autoridad. Evita el diálogo y no permite que nadie le pida una explicación acerca de sus órdenes. Generalmente, el prototipo de líder autoritario se encuentra en las organizaciones militares, aunque el liderazgo autoritario también es común en las relaciones patrón-obrero. Liderazgo paternalista. Quien ejerce un modelo paternalista de liderazgo puede sinceramente desear el bienestar de los otros miembros del grupo y estar motivado por un verdadero sentimiento de cariño hacia ellos. La cuida, los protege, quita todos los obstáculos de su camino y les dice cómo o que no se preocupen porque él ya lo ha resuelto todo. El liderazgo sábelo todo. El liderazgo sábelo todo tiene lugar cuando un ser humano posee conocimientos muy superiores a los del resto del grupo y trata de dominar al grupo usando sus conocimientos. Este liderazgo se suele ver en círculos académicos, en las instituciones educativas, consultorías y asesorías técnicas. El líder sábelo todo se aprovecha de cada oportunidad para jactarse de sus títulos, sus conocimientos o experiencia. El liderazgo manipulador. Por el contrario de los anteriores, el líder manipulador solo aparenta pensar en el bienestar de los demás, a fin de esconder sus verdaderos motivos e intereses. El liderazgo democrático. Muchos de los que reconocen la necesidad de transformar los 4 modelos de liderazgo expuestos exalzan el concepto de liderazgo democrático como el nuevo método de liderazgo que se debería promover. 2 características distintivas del liderazgo democrático con su compromiso con el proceso de elecciones y con los procesos participativos en la toma de decisiones. Un nuevo estilo de liderazgo. La forma de pensar de los seres humanos determina el comportamiento, pero lamentablemente a veces tal forma de pensar, el modelo mental, ni siquiera es consciente. Por eso, para poder adoptar un nuevo marco conceptual de liderazgo, primero hay que ayudar al ser humano a que reconozca el modelo mental sobre el que actúa. Después debe ver sus contradicciones. Y por último, ya puede presentársele un marco conceptual nuevo. Nobleza esencial del ser humano. El ser humano tiene tanto una naturaleza inferior como superior. Cada uno ha de elegir enfocar los pensamientos y acciones en desarrollar las potencialidades de su naturaleza superior, con la convicción de que el desarrollo de cualidades espirituales y morales eliminará gradualmente los defectos, como la luz elimina la oscuridad. El liderazgo orientado hacia el servicio. La característica fundamental que debe tener el liderazgo moral es el espíritu de servicio. El liderazgo moral lo ejerce quien más sirve a la comunidad, no quien domina más a la comunidad. Lo que el mundo necesita es transferir el poder del líder individual al grupo. El liderazgo ha de ser accesible a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Grupos creativos. Nuestra transformación individual se nutre a través de la camaradería en el contexto de la comunidad.
Por tanto, un grupo o comunidad que está comprometido con el proceso de la transformación social puede servir como ambiente de apoyo que estimule y sostenga la transformación individual de sus miembros. La trascendencia, el liderazgo moral no es fácil de explicar. En vez de ejercer el liderazgo solo para beneficio propio, a cada ser humano se le desafía a servir al bien común, a desarrollar autodisciplina moral, a participar en un proceso continuo de aprendizaje, a esforzarse por la transformación de la sociedad y a ocuparse en una continua investigación de la realidad. Capacidades de transformación personal. En estas tenemos autoevaluación, reflexión sistemática, iniciativa creativa, perseverancia, autodisciplina, manejo de los asuntos con rectitud de conducta, pensar sistémicamente en la búsqueda de soluciones. Capacidades de mejora de las relaciones interpersonales. En estas podemos ver imbuir con amor a los pensamientos y acciones propias, alentar a otros, participar en la consulta, ser miembro cariñoso y responsable de la familia, promover la unidad en diversidad, la escucha empática. Capacidades para la transformación social. Crear y compartir visión de futuro, transformar las relaciones de dominación en reciprocidad y servicio mutuo, contribuir al establecimiento de la justicia, comprometerse con la potenciación de actividades educativas, servir en las instituciones, interpretar el significado de los procesos sociales a la luz de una perspectiva histórica apropiada. Gracias.